Benvinguts i benvingudes a un nou programa de En Companyia. Avui parlem de fotografia, però també de compromís, de valentia i d'humanitat. Perquè hi ha imatges que van més enllà de l'art, que parlen per elles mateixes i que es recorden que darrere de cada conflicte hi ha històries reals i vides. I un dels que millor ha sabut retratar aquesta realitat és, sense dubte, Fernando Darder. Ell és fotoperiodista que ha convertit la seva càmera en una finestra al món i que una veu per als qui no la tenen. Nascut a l'any 1959, Darder exposa el seu primer treball de fotografia amb només 12 anys. Format a l'Escola Superior de Fotoperiodisme de París, prompte va començar a col·laborar amb reconegudes agències internacionals, sempre amb una mirada inquieta i crítica. Amb només 25 anys va decidir canviar de rumb i utilitzar la fotografia com una eina de denúncia i solidaritat. Impactat pel dolor i el sofriment que veia a través de la seva inseparable Nikon F3, va començar a retratar la fragilitat humana amb una sensibilitat que traspassa fronteres. Aquesta nova mirada el va portar a implicar-se plenament en l'acció humanitària, col·laborant amb Médicos Sin Fronteras i acompanyat per combois d'ajuda a l'Àfrica. Als principis dels anys 90, en plena guerra fronterera entre Birmània i Tailàndia, Darder ja havia convertit la seva professió en una missió. Alternava la fotografia amb la denúncia social, exposant en galeries, publicant en revistes internacionals i mostrant al món la cara real d'una guerra. La seva trajectòria l'ha portat a ser un professional recorregut i cooperant internacional en situacions de guerra, catàstrofes i desastres naturals. I recentment la seva mirada ha tornat a centrar-se en l'actualitat més dura, la guerra d'Ucrània. A les portes d'Europa han continuat comunicant la realitat amb la mateixa sensibilitat que ho ha fet sempre. Avui, en Companyia, comptem amb Fernando Darder, descobrirem la seva història i què hi ha darrere d'aquestes imatges, la mirada d'un home que ha crescut la guerra des de prop. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Nos vamos al principio de toda esta historia y es si recuerdas tu primera fotografía y cómo que empiezas a fotografiar cosas desde ya bien pequeño. Pues mis padres, bueno, me he criado en Francia, en París, y desde muy jovencito, bueno, pues mis padres tenían un amigo, fotoperiodista, que trabajaba para las agencias Magnum y grandes agencias internacionales, y entonces, bueno, pues siempre lo veía, y era un tipo un poco curioso, ¿no?, porque era así entre medio francés y medio soviético, entonces siempre iba con una gabardina y con una máquina de fotografiar. Y yo en mi mente de niño pensaba que era un espía. Y yo siempre estaba ahí observándolo diciendo, este será un espía ruso que está aquí de incógnito y qué fantástico, ¿no? En fin, que yo ya a ese personaje lo veía con admiración. Y luego, ¿qué ocurría? Que era un fotoperiodista muy importante y llegaba, pues a veces le traía a mi madre las revistas donde él aparecía en conflictos, que tenía recortes de prensa de Indochina, de las catástrofes, y luego un día se llamaba Daniel Vigier, y un día lo vi en televisión, en los informativos, y eso verlo en la televisión ya me chocó muchísimo. Dije, vaya tela, yo quiero ser como él. Y bueno, ya como que tenía una proximidad más, te estoy hablando que yo tendría 10 años, como una proximidad más fácil, porque ya era para mí un ídolo. Entonces yo le hacía preguntas sobre fotografía, sobre esto, cómo se hacía, que las cámaras cómo funcionan. Y vivía a unos 3 o 4 kilómetros de mi casa. Wow. Sí, y entonces un día me invitó a su casa a merendar y bueno, pues allí vi todo el espectáculo de la magia de la fotografía, laboratorio, luces, ciclogramas, y para mí pues era un mundo fantástico y yo ya lo tenía claro que quería ser fotógrafo. Y entonces de ahí ruló mi vida. En poco tiempo pues yo ya asistí a un revelado de él
Y bueno, pues ese mundo me fascinó hasta que me pude comprar una Berlisa, que era una maquinita de baquilita, así de plástico de ese duro, en 6:6, en formato 6:6, y nada, pues hacía fotos por ahí, hasta que en el cumpleaños de mi hermana, Mari, tengo una hermana menor, ella cumplía 6 años, yo cumplía 12. Entonces me dio la inspiración y fuimos a un parque de unos amigos y allí le hice mis primeras fotografías en el mundo y las revelé yo. Las Con, primeras con la fotografías ayuda de Daniel, claro. fueron las primeras fotografías de tu hermana que te han llevado a viajar por todo el mundo. Nos adentraremos un poquito más adelante en la entrevista. Quiero preguntarte de dónde crees que te viene la sensibilidad por mirar el mundo a través de un objetivo como puede ser el de una cámara. ¿De dónde crees que viene toda esa intención de recrear el mundo? Bueno, en primer lugar, mi formación como fotoperiodista, primero fui fotógrafo, en realidad me diplomé en operador cámara, en fin, que Sí. mi verdadera profesión soy cámara, pero trabajé los primeros años con una High 8, donde he hecho muchas cosas con esa cámara, he divulgado la inquietud de muchísimos millones de personas sobre la mutilación sexual femenina, que lo he grabado no con máquina de fotografiar también, pero lo más importante, he filmado mutilaciones en directo para reivindicar que es una barbaridad, no por un problema de cultura, sino que va mucho más allá, sino que nos dimos cuenta, el doctor Getútades y yo, que habían muchos más fallecidos niños en nuestros centros médicos, que, bueno, de atención médica, que niños. Entonces eso llegó un momento que hicimos un recuento trimestral y vimos que era un shock. Claro, para mí se me salía del tema, ¿no? Y le pregunté, me dijo, sí, es que estamos en plena zona de mutilación sexual. Y ahora hace unos meses pues fue la gran esto de la mutilación masiva a las niñas y tal. Y para mí era nuevo, era algo muy nuevo, porque acostumbrado a las guerras, a hacer ayuda humanitaria y ver ese problema, pues no sé, te sensibiliza de una manera que tienes que hacer algo. Y añadiendo un poquito de azúcar a esta historia, dio muy buen resultado, ya que esa cinta de High 8 me la llevé al Parlamento etíope, al Parlamento Nacional de Etiopía, reivindicando con una ayuda también de la Comunidad Valenciana y, y del país entero, que se hicieron una recolecta de firmas y recolectamos más de 600.000 firmas, que también las llevamos con los compañeros al Parlamento, ¿no? Para reivindicar que era una barbaridad, porque no por problema de cultura, sino por problemas de septicemias y de graves consecuencias para la niña, donde había un baremo de no sé cuántos miles de muertos en la zona del Cuerno de África, entre Somalia, Etiopía, Sudán y Djibouti. Entonces, bueno, pues fui muy aplaudido en esa corte y salió un decreto ley en Etiopía. Wow. Sí, 2 años después, pero bueno, fue un triunfo aquí y me reconoció la Generalitat con honores. Quería preguntarte, porque empiezas trabajando con agencias internacionales, ¿en qué momento decides dedicar tu vida a mostrar la cruda realidad del mundo y puede ser de otras culturas o de la guerra? Sí, bueno, tomé una decisión así un poco curiosa, y mi agencia hizo una exposición a nivel internacional, se expusieron unas fotografías de la agencia Magnum y Sigma Press en Nueva York, y de mis fotografías
eran fotografías muy grandes, de 5 metros por 3,5, eran muy impactantes y habían, eso es curioso, fui a ver la exposición, y fui a Nueva York, y de ahí habían 2 personas que supuestamente eran hermanas, porque iban así más o menos, y hablaban un francés así un poquito curioso, no eran americanos, y hablaban un francés, y claro, como yo entiendo perfectamente, es mi lengua natal, el francés, y yo estaba detrás y escuchaba, ¿usted, Germain, se da cuenta la imagen que tiene y la pesadilla que tiene que tener este fotógrafo para llegar a hacer estas fotos tan crueles? Y entonces, no sé, yo en vez de pensar que, pues, qué foto más guay, más impactante, y la verdad es que tenían toda la razón del mundo, porque cuando volví a París y me volvieron a mandar, bueno, me he tirado la mayor parte de mi vida en África. Al ser francófono, pues todos los conflictos de África he estado ahí, por el habla y porque mi agencia era francesa y porque yo tengo todavía residencia en París. Bien, entonces, cuando ya me mandan a otro lugar, me doy cuenta que, bueno, cuando tú vas mucho a conflictos o a desastres naturales o tal, casi siempre es como una familia, casi siempre ves a las mismas personas, a los mismos corresponsales, a las mismas agencias de ayuda humanitaria a nivel internacional, y ya creas oye, pues nos vemos esta tarde a tomar una cerveza en el tal sitio, es que está destrozado, pues no sé, no tengo coche, pues yo te llevo. Entonces, haces una amistad, un lazo que ahí me dio mucho a reflexionar, y lo reflexioné bebiendo una cerveza en un hotel, en el sentido que yo prefería estar, recordando aquellas fotografías, yo prefería estar en segunda línea con la gente de ayuda humanitaria, que eran más coleguitas y tenían más afinidad. ¿Por qué? Porque son realmente los que recogen a los niños, a las personas, tiran una bomba de napalm en un edificio, lo vuelan por completo, quedan quemados, la guerra sigue, los muertos están muertos. Y creo que las imágenes en blanco y negro de personas quemadas, de la crisis humanitaria tan importante, tan cruel, de eso, pues decidí, llegué a París y dije a mi agencia, bueno, a la directora de mi agencia, entonces era la señora Dida, y le dije que si me podía cambiar a social, que me sentía mejor. Y me dijo, bueno, no será el mismo, si te vas hacia atrás, no será el mismo salario, me da igual, pero seré más feliz. Y de ahí, poco a poco, pues me fui enrolando ya con médicos farmacéuticos Mundis, Médicos Sin Fronteras, que de hecho son padrinos, son los avales nuestros de Esperanza Sin Fronteras, aquí cuando cogí la presidencia de la organización. Y bueno, pues seguí ese ritmo y me encontraba mucho más ligero. Siempre es drama, siempre es peligroso, siempre es mucho más duro para ti, y de ahí he ido rulando y queriendo ayudar cada vez más. Yo me he querido comprometer, porque he visto a organizaciones que no han tenido medios para nada, y yo siempre he sido un buen logístico, siempre me he buscado la vida con unos... son cosas curiosas, porque he estado en una guerra y he estado pidiéndole favores a unos y a los otros, en fin, a los atacantes y a los defensores. No sé, me sentía bien en este mundo,
hasta que me ha llevado a un camino de solidaridad y que seguiré hasta que me muera. Hablamos de, antes de meternos otra vez en el tema de la solidaridad y de la ayuda humanitaria, me gustaría saber cuántos países has recorrido en tu etapa de fotoperiodista, que entiendo que te habrán cambiado la vida y la manera de ver el mundo. Sí, sí, algo, bueno, la manera de ver el mundo sí, es que te cambia no solamente la manera de ver el mundo, te cambia toda la vida, porque siempre estás fuera, pierdes contacto con tu familia, con tus amigos, con tu hogar. Entonces, siempre eres una persona muy solitaria, en el sentido de que no llevas un equipo contigo. Tienes que defenderte, tienes que estar alerta. Estés donde estén, siempre siempre es un lugar muy peligroso, muy hostil, con gente que no son de tu mismo pensamiento, de tu misma calidad de sentir, y hay muchas personas en este mundo que simplemente por ver de qué manera puedes caer, se hacen apuestas entre ellos a ver si le pego un tiro, a que si va a caer a la derecha, si va a caer a la izquierda. Entonces, cuando estás en ese mundo tan hostil, llegas claro, te cambia completamente la perspectiva de visión. Y cuando llegas aquí a tu país, llegas y no besas el suelo como el Papa, pero prácticamente. Pero dices, uff, qué bien, tenemos de todo, y la gente allí no tienen de nada, y siguen haciéndose daño, y siguen haciéndose. Entonces, siempre he intentado, pues, los niños, a mí, al no poder estar con mis hijas, pues siempre he estado muy pendiente de los niños, y eso me ha favorecido en especializarme en las necesidades de los niños, aunque no hablaran ningún idioma, igual que el mío, en fin, porque cuando hay una catástrofe hay muchas etnias, hay muchas historias, y cada niño igual habla un idioma o diferente manera. Pero de ahí, claro que te cambia las imágenes, lo duro que es el tener que ir a por un niño que está muriéndose, el acompañarlo hasta la muerte contigo, porque notas que es como tu deber, ¿no? Porque estamos solos. A lo mejor sí, estamos en un hospital, pero un hospital de campaña donde el niño está ahí en una banqueta o dos sillas juntadas y no tiene a sus padres, porque igual a sus padres los han matado, los ha tirado una bomba, o los han fusilado, y están desamparados. Entonces, esa impotencia, siempre he pensado, ¿y si fuese alguna de mis hijas? ¿Y si fuese algún miembro de mi familia? ¿Cómo me encantaría que alguien viniese y le cogiera la mano y le ayudara, ¿no? Y de ahí, todo, ya. ¿Cuál fue el conflicto o la situación que más te ha marcado para ti en tu vida y que te ha hecho, como tú dices, dedicarte a los niños pues para cogerlos de la mano y acompañarlos en este camino? Pues, a ver, han habido especialmente cada conflicto o cada revuelta es muy diferente. En África, cuando vas a cualquier país que hay una guerra civil o que hay una revuelta o una invasión o de ellos mismos con otro país africano y tal, es eso, ya te lo esperas, ¿no? Ya dices, bueno, machetazos, sin escrúpulos, degollamientos, disparos a bocajarro, no hay bombas, no hay aviones, no hay misiles. Pero de otra manera, cuando sales de ahí, por ejemplo, te diré que, bueno, en Irak o Pakistán, siempre están igual, en fin,
es la misma fotografía ahora que hace 40 años, con nuevas técnicas, pero que es lo mismo, porque son países que no evolucionan, se quedan ahí muy estancados porque siempre están constantemente en guerra, por el motivo que sea. Pero lo que me marcó mucho fue Kosovo, o Bosnia, porque eso está aquí. Entonces, Kosovo es un país que yo no lo conocía antes porque siempre me he dedicado más a África. De hecho, mis últimos trabajos en África fue en el Cuerno de África, estuve 8 años, luego no destinado, pero que he estado allí y la vida me ha llevado de proyecto en proyecto y de trabajo en trabajo, porque cuando no era Etiopía con Eritrea, era Djibouti con Eritrea o Etiopía, en fin, que siempre habían conflictos, pero no guerras de estas donde te digo que bombardean, que vienen aviones, no, van, atacan, disparan, se mueren. El Papa tuvo que parar, decir, dejar ya de mataros. Si hay más muertos por la hambruna y por la sequía en el 98 que por la guerra entre vosotros, el triángulo este. Entonces fue Kosovo, porque Kosovo es un país que se estaba desarrollando y que estaba ahí pues con una normalidad, y de golpe y repente, bueno, pues el que entraran los serbios así de repente y la crueldad que tuvieron con esas personas que son semblantes a ti, pues eso me chocó mucho, y ahí sí que habían bombas y habían aviones y destrozos y tanques, pero fue muy cruel, me chocó muchísimo. Es algo que me ha marcado, ¿no? La memoria. Estuve mucho tiempo. Empecé como trabajo de corresponsal, luego pedí que me concedieran unos proyectos de ayuda humanitaria de emergencia, me los concedieron, mucho más allá de lo que yo pensaba, y estuve viviendo en una ciudad, Lóchica y Pantina, donde estaba completamente arrasado, porque lo que no puedo entender es que, bueno, hay una guerra, pues te defiendes, matas, tiras una granada, te bombardean, te explotan, pero que mates a una persona o a una familia entera y que luego mines la casa, después de robarlo todo, mines la casa para que la casa se derrumbe encima de las familias que están allí, y de ahí luego llamen a los tanques y pasen por encima. No sé, es algo que a mí me ha chocado que sea tan cercano a Europa, ¿no? Igual que en Bosnia, pues son cosas que no te las imaginas, en fin, que dices, ¿cómo podemos hacer nosotros todo esto así, siendo un poco la misma generación y la misma raza humana, ¿no? Y eso choca, ha chocado mucho. Y luego, que me han así, pues, es que cada guerra es diferente, es difícil, igual que las ayudas, las catástrofes o las ayudas humanitarias. Cada país tiene una respuesta, cada país tiene un trato, una evolución, una serie de maniobras para trabajar, y bueno, lo que más me ha chocado en ayuda humanitaria de emergencia ha sido la DANA. La DANA. La DANA, eso me ha chocado, porque justamente no estás preparado. Yo siempre he estado preparado para decir, Ferran, ¿cuándo sales? ¿Dónde vas a ir? ¿Cómo podemos ayudar? Pero yo salí de mi casa, yo soy uno de los damnificados. A mí vivo en el campo y tengo la casa de mi madre arriba, la mía abajo, y se llevó
media casa de un sitio, otra media de la mía, pero bueno, todo me lo inundó todo. Y, y bueno, pues tuve que reflexionar muy rápido. Mi madre estaba impedida, entonces yo la puse en seguridad para que no le ocurriese nada, y al día siguiente salí a través de los campos con mi 4x4, a través de campos de olivos, con 1,5 metros de agua. No tenía otra, porque la carretera de donde yo vivo en Cheste, cerca de la antigua carretera Cheste Loriguilla, y entonces la carretera desapareció. Había un hueco de 2 metros, como si hubiera tirado una bomba, y bueno, pues salí, porque lo primero, hay que ayudar, pero nunca podía pensar que yo tenía que ayudar a mi familia, que tenía que ayudarme a mí mismo y que tenía que ayudar a miles y miles de personas, porque cuando llegamos a la zona, te digo, un día y medio después, era una catástrofe, pero horrible. La primera imagen que me vino a la cabeza fue el tsunami del sudeste asiático. E igual, en fin, como si hubieran metido una bomba atómica y estaba todo un estrés. Pero gracias a Dios hemos podido hacer un buen trabajo. Y salir adelante. Y salir adelante con unos o con otros, con ayudas o sin ayudas, pero hemos dado todo lo que podíamos tener en nuestro interior de fe y de solidaridad, y creé un buen equipo, muy bueno. Anaís Darder, mi hija que estuvo aquí, me ayudó muchísimo, y pudimos repartir pues como 60 o, de mi parte, 60 o 70 mil kilos de ayuda humanitaria, y desalojar centros, porque claro, yo para mí, voy con un bastón, para mí el estar limpiando y tal, no lo he hecho, pero sí que he gestionado toda la logística de ayuda humanitaria y medicamentos, atención sanitaria, que eso es mi día a día, ¿no? Y luego pues comida, distribución, almacenábamos, llevaban, distribuían, volvían, almacenados, cogíamos y así. Fernando, nos vamos unos minutos a publicidad y continuamos hablando de ayuda humanitaria. Amb tots vosaltres així, en Companyia. Tornem així al nostre plató i continuem parlant amb Fernando Darder. Fernando, ¿cuál fue tu primera experiencia en África? Me has comentado fuera de cámara que fue sur de Senegal, ¿no? Sí, el sur de Senegal, cuando se produjo la guerra de Guinea. Bueno, pues yo lo que hice es bajarme al sur de Senegal, pero tuvimos problemas para poder cruzar la frontera de Mauritania y llegar hasta Guinea. Y entonces los equipos de periodistas, de prensa, se juntaron en Niokolo-Koba, que es la reserva cerca de la frontera. De ahí, bueno, pues yo fui a ver porque había muchas mutilaciones. En la guerra de Guinea, en la revuelta, lo que hacían era cortar los miembros a las familias, a los niños, para que no pudiesen volver a coger, esa es su teoría, que no pudiesen volver a coger un fusil y disparar, entonces les cortaban los brazos. Sí. Y bueno, pues nada, me fui para allá, estuve esperando a ver cómo me podía colar a través de la frontera, y pues esperando me fui a una especie de barecito
a tomar una cerveza. Y allí había un grupo de gente que hablaban muy bien francés. Y bueno, como me vieron con mi cámara y tal, uno de ellos se acercó y me dijo: hola, mira, me llamo Etienne, ¿hablas francés? Digo, no, soy francés, vengo a ver si puedo pasar y tal. Y digo, ¿y vosotros qué hacéis aquí? Dice, no, somos de una organización humanitaria, la Hope Unlimited, Esperanza Sin Fronteras. Y bueno, ya estamos aquí, que vamos a ayudar a recoger los niños, que ya tenemos unos contactos que los van a cruzar la frontera, algunos de ellos clandestinamente, y los van a meter aquí, los vamos a recoger y los vamos a llevar hasta Dakar, al Dara de Marika. Y yo digo, ¿y qué vais a hacer allí? Dice, allí tenemos un centro con la primera dama, que lo creó ella, y vamos a refugiarlos allí, porque están mutilados, hay que curarles, y para que luego no estén en la calle pidiendo limosna y maltratados por los jefes de las bandas, que allí cogen a los niños y los sacan, en el sur, los sacan a trabajar, ¿no? A pedir dinero para las escuelas coránicas. Entonces todo eso, no sé, me chocó mucho y dije, oye, ¿puedo quedarme con nosotros? Sí, 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 mira, yo soy el presidente de Esperanza Sin Fronteras y encantado de que estés con nosotros, así también haces un buen trabajo fotográfico, si quieres nosotros te ayudamos y tú nos ayudas. Digo, pues, encantado, porque de un momento a otro ya tenía casi la papeleta solucionada. Y bueno, pues pasaron los días, empezaron a subir a niños y familias refugiadas en autobuses, y de ahí pues nada, los acompañé hasta Dakar, la capital, y vi todas las gestiones, que de hecho no sé si te he mandado, pero te mandaré una foto. Estoy súper jovencito, pero jovencísimo. Estoy con la ministra de Educación Nacional, la embajadora de Estados Unidos y el embajador de España en esa fotografía, que nos recibieron con los brazos abiertos por el trabajo, el enorme trabajo que habíamos hecho en salvar a esos niños. Y toda esa historia me fascinó. Y yo quise decir, bueno, pues esto sí que es lo mío. Esto, aparte de la fotografía, puedo juntarlo todo. Puedo hacer mi trabajo como corresponsal y al mismo tiempo puedo echar una mano para ver de qué manera puedo gestionar para ayudarles. No tenía ni idea, porque para ser presidente de una organización así, que ya es internacional, nuestra ONG, necesitas estudios, necesitas saber la geopolítica y necesitas saber los cuadros lógicos de la cooperación internacional. Yo me he equivocado muchas veces, es normal cuando no tienes las experiencias suficientes, y hasta la fecha de hoy. Entonces, me fascinó mucho, y Etienne, en un día así, sin esperarlo, me llamó a mi teléfono y me dijo que él estaba en otro país, en Gambia o por ahí, no lo recuerdo bien, pero que iba a subir a Dakar, y que, bueno, que las autoridades querían verme, querían hablar conmigo. Y yo pues digo, bueno, estará la primera dama, va a presenciar seguramente el presidente de la República de Senegal, y a nosotros nos encantaría que estuvieses aquí. Digo, bueno, pues cogí el avión, me fui, y sí que es verdad que hicieron una recepción muy bonita. La primera dama me pidió que si podía tener una entrevista conmigo, que quería hablar
de algunos asuntos y digo, bueno, pues vale. Lo que me expuso es que la organización Hope Limited, que se creó en 1968, era una ONG que sí que estaban haciendo cosas en Senegal, con ayuda económica de ellos, de la casa presidencial, pero que han pensado que como soy ágil y me muevo bastante bien, que por qué no pudiese yo ser el representante de Esperanza Sin Fronteras aquí en España, en Europa o en Francia. Y entonces seguía con Francia, estaba a caballo entre... Sí, bueno, no, estaba en Francia todavía, estaba en París. Y entonces, pues bueno, le dije que yo no tenía ni idea, pero que podía ver de qué manera organizarlo y ilustrarme, estudiarlo. Y nada, pues me vine aquí a España con esa idea, que no tenía ni idea. Y de ahí pues llamé a todas las puertas de las organizaciones a ver cómo se podía hacer, empecé a coger información de todos los sitios, llegué hasta Pura Gómez, que era la presidenta en ese momento de Manos Unidas, y ella me dijo que encantada de ayudarme y que fuese allí, que estaría ayudándoles a ellos y que ellos me ayudarían a formarme. Y entonces me tiré pues casi 3 años con ellos aquí en Valencia. Pasé por todos los niveles: sensibilización, desarrollo, proyectos, gestión, divulgación, conferencias, recaudación de fondos, mesas informativas. Y entonces, bueno, pues ya creo que sí, que ya sabía cómo, más o menos, cómo hacer un proyecto. Los de la coordinadora de Valencia, que tenían un local aquí cerca de la Avenida del Puerto, no sé si era del Fons pero bueno, me prestaron un local, un despacho. Yo no tenía ni ordenador ni tenía nada, estamos hablando de hace muchísimos años. Y entonces, bueno, pues ahí con unos y con otros, Psicólogos Sin Fronteras, mi amigo Chema me ayudó mucho a gestionar mis primeros proyectos, las necesidades y encuadrarlos, y bueno, me pareció eso fascinante, y entre mi trabajo de prensa y mis desplazamientos, pues siempre, a lo mejor si tenía que ir a algún sitio a hacer ayuda humanitaria o tenía que ir a algún sitio a hacer un trabajo de fotografía, de corresponsalía, pues siempre intentaba hacer una escala en Dakar y así pues estar más pendiente. Y así fue pasando el tiempo, abrí mi primer proyecto, bueno, ayudé a abrir mi primer proyecto, en conjunto con la Casa Presidencial de Senegal, que fue una casa hogar para niñas madres, niñas que, bueno, que se quedaban embarazadas, que la familia las repudia, se encuentran en la calle y se encuentran sin nada porque no tienen derecho a nada. Entonces, bueno, pues creamos una casa hogar y que fue inaugurado pues por el propio presidente y su mujer. Y eso, pues no sé, me gustó. Cuando llegamos ya habían varias mujeres allí, niñas, bueno, chiquillas, y bueno, pues me hicieron unos bailes, no sé, me emocionó. Y dije, pues hay que seguir trabajando en esta línea. Y de ahí, bueno, pues la vida ha ido rodando, cada vez me he hecho más fuerte, con la Diputación de Valencia llegué a formarme con un máster de cooperación internacional, cogí los cargos de Esperanza Sin Fronteras, que ya no era Hope Limited, sino que ya era Esperanza Sin Fronteras, y creé también una sede en París que es Espoir Sans Frontières, y de ahí, bueno, pues
he ido haciendo pozos entre guerras, sequías, dificultades, he ido perforando pozos, me dieron desde la Generalitat así un bloque económico para perforar 6 pozos, hice 17, en fin, que todo eso me daba unos galones cada vez más por mi trabajo, por el buen trabajo que hice tal, y que he desarrollado. Con el mismo bloque económico lo he estirado de tal manera que la gente se ha sentido agradecida conmigo y pensaban que el dinero pues estaba bien empleado. Cada vez tenía más rutina, cada vez era más fácil de crear proyectos, y entonces, bueno, pues lo he llevado a caballo hasta hace poco tiempo. En fin, ahora todavía soy freelance, estoy jubilado, pero la guerra de Ucrania, esta es mi último trabajo en conflicto, de ahí pues lo he hecho lo mismo. Bueno, empecé con ayuda humanitaria, que me la brindaron desde aquí de Valencia, y luego entré para hacer un reportaje que ha estado dando vueltas por ahí por Valencia en mi exposición, sobre esa guerra, y bueno, he hecho algunos escritos para mi agencia de prensa, y les he presentado fotografías gratuitas de mi trabajo como corresponsal por los tantos años que he estado con ellos trabajando. Y bueno, así ha sido hasta que llegué, bueno, estuve haciendo ayuda humanitaria durante un periodo de 8 años fijos en el Cuerno de África, como te he dicho antes. Mi sede central estaba en Addis Abeba, luego tenía otra sede en Diridagua, frontera con Somalia, y de ahí, bueno, pues los campos de refugiados, hasta el embajador de España, don Rodrigo de León, me pidió ayuda para organizar un campo de refugiados que otra organización lo tenía en mano y lo dejaron abandonado. Entonces, bueno, eso era en Hol Hol, el desierto de Hol Hol, entre Djibouti y Etiopía. ¿Cuál es el proyecto, Fernando, que más orgulloso estás? Tanto proyecto humanitario como puede ser proyecto fotográfico. Bueno, de mi trabajo de fotografía es rutinario, es el principio de un trampolín para poder hacer proyectos de ayuda humanitaria. Entonces, ese trampolín ha sido Tailandia. Empezó con el sudeste asiático, con el tsunami. Fui el primer español que llegó a Banda Aceh, a Sumatra, para ver, bueno, con un acuerdo de la Dirección General de Cooperación de la Generalitat Valenciana, con un bloque económico en ayuda humanitaria, que se desplazaba un barco con 100 toneladas de material de ayuda humanitaria para que yo lo gestionara allí como gestor de esa ayuda. Y lo que ocurre, pues las cosas de la vida, que ya te hueles, después de tantos años, pues ya te hueles un poco el tema, y llamé, entonces la directora general era Pilar Mateo, y ya me dije que allí no se podía descargar porque era muy peligroso, estaban muy en conflicto por justamente la tragedia, es otra historia. Y que allí no se podía, que yo no me podía hacer cargo porque no tengo equipos, que los equipos de allí no puedo confiar con ellos, por lo que yo veía en ese momento sobre el drama humano, cómo lo llevaban, cómo lo gestionaban, y era muy, muy peligroso. Entonces, el embajador de España, ellos de aquí de la Generalitat se pusieron en contacto con el embajador de España en Bangkok, y él me dijo que yo era bienvenido por mi trabajo ya realizado y tal, con mi trayectoria, que yo era bienvenido y que necesitaban ayuda de todas las formas. Y de ahí, una vez más, mi vida se ha ido
dispersando y troncando hacia un camino. En primer lugar, bueno, pues llegué hasta Bangkok. Allí en Bangkok pues llegué al aeropuerto, me presenté, llamé al coordinador de la embajada del consulado español de España en Bangkok. Me dijo que, bueno, que hablase, que allí en el aeropuerto estaba todo colapsado, porque claro, había aviones que venían de familiares que habían desaparecido y que venían a ver qué pasaba con sus familiares, en fin, que allí había gente de todo el mundo. Entonces me dijo que, bueno, que sí, que fuese a hablar con la coordinadora de Cruz Roja y que de ahí, pues nada, me podían emplazar en cualquier sitio. Hablo varios idiomas, entonces era fácil para mí para canalizar, pues usted aquí, usted ahora en el autobús allí, y se lo van a llevar aquí. Bueno, pues la gestión de desplazamiento a personas que no saben dónde van y aterrizan en un aeropuerto internacional, que el aeropuerto de Bangkok es impresionante. Bueno, pues aquello era impresionante del colapso que había de gente que llegaban de todos los países del mundo. Entonces yo estaba allí, tal, pero no me sentía a gusto, porque soy un hombre de terreno y necesito más caña, ¿no? Entonces hablé con la chavala de Cruz Roja y le dije bueno, que si me podía reemplazar a alguien y que me mandaran a un sitio donde fuese más útil, que soy corresponsal de guerra, que soy fotógrafo, que tengo unas actitudes mucho más avanzadas y que puedo ser de utilidad en logística y en compromiso solidario. Entonces, vale, pues me dijo, te vas a hacer apoyo psicológico al templo de Yanjiao, que está cerca de Krabi. Bueno, pues nada, me cogí el chofer que me prestaron y me llevó hasta allá, que está a casi 1000 kilómetros. Me fui para Krabi, me llegué al templo de Yanjiao y me pusieron de apoyo, me dieron una mesita de apoyo psicológico. Pues allí venían los autobuses con las familias y habían unas pancartas con todas las fotografías de los difuntos que habían encontrado, que habían podido identificar o no, y entonces las familias llegaban allí, pasaban por esos paneles, por esos corredores de esos paneles en el templo, reconocían a algún familiar y claro, ahí ya era el shock, ahí ya era el caos, porque hay personas que han venido, que han llegado y han reconocido a toda su familia, que han desaparecido. Entonces, bueno, pues era un shock tan dramático que yo llegué a un momento que, viendo imágenes y captando imagen con mi cerebro y con mi máquina e intentando ayudar a la gente, y era tan difícil emocionalmente que no podía. Yo para eso no puedo, porque me entra el dolor de las personas. Cuando es tan doloroso, me entra dentro y yo me pongo igual que ellos, en fin. Y no podía aguantar. Entonces dije, bueno, otra vez a la directora de Cruz Roja, mira, que cámbiame de sitio porque yo aquí estoy llorando más que ellos y no puedo trabajar así. Tienes que tener un temple y una psicología muy, muy importante. Y yo para eso no sirvo a hablar con una persona italiana que tiene 14 años, que está aquí y que ha perdido completamente a toda su familia, a sus hermanos que estaban de vacaciones de Navidad, y no puedo. Bien, bueno, pues, ¿tienes equipo fotográfico? Sí. ¿Te mando al reconocimiento de cuerpos? Sí. Pues vaya, me pusieron otra mesita, me dieron un equipo de 6 personas, me prestaron un equipo de voluntarios de 6 personas, y lo que hacían esos equipos es que con sus camionetas iban a la ciudad, recogían los cuerpos, les ponían un número en el pie o en la mano
y luego los cerraban en una bolsa y les ponían fuera de la bolsa otro número que correspondía al del pie o de donde se lo hubieran puesto. Entonces, de ahí los ponían en los camiones y los traían a los diferentes puestos que teníamos organizados en reconocimiento de esos cuerpos. Y mi trabajo era, pues, llegar al sitio, los dejaban todos en el suelo, llegar al sitio, abrir las bolsas y fotografiar para esas pancartas, pues, la persona muerta, y luego, pues, intentar recrear mi imagen, bueno, mi fotografía en algo, pues un tatuaje, un diente de oro, el pelo, que lo único que no cambia cuando hay un tsunami es el pelo, el color del pelo, pero luego todas las personas son igual. El salitre, bueno, la sal del mar lo que hace es que te quema y te quedas son todos del mismo color. Fernando, tenemos que ir cerrando la entrevista. La última pregunta que te lanzo y de manera escueta, ¿qué le dirías a alguien, porque es la pregunta que siempre le hago a la gente, qué le dirías a alguien que quiere empezar con ayuda humanitaria? Primero que no es un hobby. Para ser solidario, puedes ser solidario y yo incito a la población, al mundo, al universo, que haya gente más solidaria. Que haya gente más solidaria porque en realidad lo hay. Por desgracia, nuestros gobiernos son los que tienen tanta política por delante que se olvidan de ser activos y solidarios. En el sentido que todo es gestión y esto. Tú puedes ayudar de cualquier manera. Un voluntario siempre es bienvenido y es muy necesario. Un cooperante se va formando, pero una persona solidaria con una trayectoria no se hace, se nace. Yo desde pequeñito, mi madre me daba el puchero a 15 grados bajo cero en París para que fuese a repartirlo a los bohemios. Cuando estudiaba fotografía me tiré una semana con los vagabundos, con los Le Clochard, y les hacía sopas y les hacía café con leche, con tocados de coñac, porque mi padre decía, en paz descanse, que eso era mano de santo, que podía revivir a un muerto. Entonces, pues yo eso se me quedaba y le metía ahí lo que le podía pillar a mi padre. Y sí que es verdad que ellos lo agradecían y pues te encanta que la gente pues te dé las gracias y no hay dinero. En la solidaridad no hay dinero. Pues me quedo con esa frase, con la solidaridad no hay dinero y que hay que ser más solidarios. Muchísimes gràcies, Fernando. A ti, gràcies. I nosaltres ens veiem la pròxima setmana amb una altra entrevista així, a En Companyia.